Las técnicas vistas hasta el momento son adecuadas para todos los conversores. Sin embargo, los conversores de alta resolución, es decir, de más de 16 bits, requieren de consideraciones especiales. Esto es porque si bien, los retornos de alta frecuencia, de las señales digitales, retornan por una franja del plano que sigue el trazado de la línea de señal, una fracción de esa corriente, puede circular por la masa de la zona analógica. Y ese efecto puede interferir en los circuitos de señales mixtas de alta resolución. La fracción de corriente de retorno digital que circula por la zona de masa analógica depende de la distancia entre las pistas con señales digitales y el límite de la partición entre la zona analógica y digital. La figura 1 nos recuerda la distribución en el plano de la densidad de corriente de retorno de una conexión microstrip. La distribución se presenta normalizada en amplitud respecto de la densidad de corriente en el plano, justo debajo del centro de la pista, esto es J0. De modo que para x igual a 0, la densidad normalizada es 1. La distancia, en el eje de las abscisas, también se encuentra normalizada, en este caso, respecto de h, que es la separación entre la pista y el plano de la microstrip. En la figura 2, se muestra la integral de la distribución de la densidad de corriente entre menos x sobre h y x sobre h. Por ejemplo, en x sobre h igual a 2, se tiene la integral de la primera curva entre menos 2 y 2, resaltada en anaranjado. Y esto da como resultado el 70% de la corriente. La interpretación de esto es que, en una franja del plano de retorno, de ancho 4h, 2h hacia la izquierda del centro de la pista y 2h hacia la derecha, corre el 70% de la corriente de retorno de la microstrip. El resto de la corriente, en este caso el 30%, corre por fuera de esa franja. El 15% a la izquierda, desde menos 2 hacia menos infinito. Y el otro 15% a la derecha resaltado en rojo, desde 2 hacia más infinito. Con este razonamiento, podemos construir la tabla de la pantalla, donde la primer columna contiene las abscisas de la gráfica integral, y es la que fija el ancho de la franja centrada debajo de la pista. La segunda es el porcentaje de corriente que circula por cada franja. Algunos de esos valores pueden leerse directamente desde la misma gráfica. Y la tercera es la mitad de la corriente que circula por el exterior de la franja, expresada en dB positivos. ¿Por qué la mitad de la corriente expresada en dB positivos? El valor se toma como positivo, porque se quiere expresar como una atenuación, y las atenuaciones se expresan con signo positivo. Por otro lado, se toma la mitad de la corriente, que queda fuera de la franja considerada, porque, como se puede ver en el esquema, solo la mitad adyacente al límite de la partición, es la que puede interferir con los circuitos integrados de señales mixtas. Este parámetro se utiliza para cuantificar cuánto se atenúa el ruido de masa, producido por una señal digital conducida por una microstrip, al alejarse de los circuitos sensibles. En la parte inferior, se puede observar la fórmula para el cálculo de la atenuación en dB, en base al porcentaje de corriente que circula por la franja del plano, centrada en la pista. En la tabla se observa que para distancias mayores que 50H, los aumentos en las atenuaciones son pequeños. En la parte inferior, podemos ver un ejemplo, donde se calcula la atenuación, para una distancia X de 500H. Y se obtiene un valor de 66 dB. Luego, como ejemplo, se utiliza una separación delgada entre el plano de retorno y la pista de la microstrip, H igual a 5 mils. Para este valor de H, la distancia entre las pistas de microstrip con señales digitales y el límite de la partición es de 63,5 milímetros. Este es un valor algo elevado para aplicar en una PCB. Un objetivo de diseño conservador sería mantener la estimación del ruido de masa analógica menor que el nivel mínimo de resolución del conversor. Si un conversor tiene n bits, entonces la cantidad de niveles que puede expresar es de 2 a la n.
Por ejemplo, un conversor de 8 bits podría expresar 2 a la 8 niveles, esto es, 256 niveles, desde el 0 hasta el 255. El valor del bit menos significativo, o lo que es lo mismo, el nivel del escalón entre un nivel y otro, se puede calcular como la tensión de referencia del circuito sobre 2 a la n, donde n es el número de bits del conversor. Veamos un ejemplo. Supongamos un conversor de 20 bits, con una tensión de referencia de 5 voltios. El valor del bit menos significativo, o LSB, se puede calcular como 5 voltios sobre 2 a la 20. Eso es aproximadamente 4,8 microvoltios. Tomemos 5 microvoltios. Por otro lado, en una buena PCB digital, con muy buen desacoplamiento, el ruido de masa suele estar en el orden de los 50 milivoltios. Esto es 10.000 veces mayor que el bit menos significativo del conversor de 20 bits que usamos en el ejemplo. De modo que, en una placa de señales mixtas, se debería atenuar ese ruido 10.000 veces. Para atenuar 10.000 veces, es necesaria una atenuación de 80 dB. Notar que si la tensión de referencia es menor, el valor del bit menos significativo será menor y por lo tanto se requerirá de mayor atenuación. Recordemos que para señales digitales, transportadas por conexiones microstrip, con una separación de 500H entre las pistas digitales y el límite de la partición, solo se obtenía 66 dB de atenuación. En este caso, la atenuación no alcanza y existe un problema. Por otro lado, si el conversor fuera de 16 bits y la tensión de referencia, como en el ejemplo anterior, fuera de 5 voltios, el bit menos significativo tendría un valor de 5 voltios sobre 2 a la 16. Esto es aproximadamente 76 microvoltios. Ahora, el ruido de masa de 50 milivoltios es solo 658 veces mayor que el bit menos significativo del conversor. Por lo tanto, es necesaria una atenuación de aproximadamente 56 dB. Esa atenuación puede lograrse separando las pistas de las conexiones microstrip de las señales digitales del límite de la partición con la zona analógica en 200H. Si H es igual a 5000, 200H es igual a 1000, o sea 1 pulgada, igual a 25,4 milímetros. Esta es una distancia amplia, pero aceptable y sobre todo efectiva. La conclusión es que, alejar las pistas de las microstrips que transportan señales digitales del límite de la partición para evitar la interferencia sobre los conversores, en general solo es efectiva para conversores de 16 bits o menos. El problema de la atenuación del ruido digital en placas con conversores de alta resolución suele abordarse a través del uso de conexiones stripline o stripline asimétricas para las señales digitales. La corriente de retorno en los planos de ambos tipos de stripline tiene distribuciones mucho más concentradas que la corriente de retorno de la microstrip. Esto produce una atenuación mucho mayor del ruido de masa digital cuando aumenta la distancia. Por ejemplo, con una stripline y una distancia x sobre h igual a 3, se obtiene una atenuación de 52 dB. Para x sobre h igual a 5, se obtienen 78 dB. Y para x sobre h igual a 10, 144 dB. De este modo, normalmente, los conversores de alta resolución no tienen problemas de ruido de masa digital si las señales digitales se trazan como striplines asimétricas y se mantienen a distancias entre 5 y 10 H del límite de la partición, que es donde se encuentran emplazados los conversores. Otro recurso, que puede utilizarse en placas de señales mixtas para limitar la circulación de retornos digitales por la zona de masa analógica, es el plano de masa analógica ranurado. En este caso, los retornos de la zona digital del plano de masa no pueden circular por la zona analógica, porque las trayectorias están cortadas por las ranuras de la zona analógica.
Es importante notar que el plano de masa no está dividido. Todas las zonas están conectadas entre sí, con baja impedancia, para formar un solo plano de masa. También hay que recordar que ninguna pista, adyacente a un plano ranurado, puede cruzar sobre las ranuras. Además, las pistas digitales deberían apartarse por lo menos 20 H de las ranuras para no sufrir discontinuidades de impedancia significativas. En PCB de señales mixtas, con conversores de alta resolución, es buena idea conectar las líneas digitales del conversor a un buffer intermedio. Esto permite minimizar la carga de las salidas digitales del conversor y así reducir la corriente transitoria digital que consume el integrado. De modo que se reducen las perturbaciones en la masa analógica cercana al circuito de señales mixtas. Además, el buffer permite separar las entradas digitales del conversor del ruido digital que carga el bus digital. Incluso permite alejar el bus digital de la frontera de la partición. También es conveniente agregar resistencias en serie con las líneas digitales del conversor, se use o no buffer. Esto reduce la corriente de las salidas digitales y evita que se produzca ringing. El reloj de muestreo de los conversores y las referencias de tensión deben conectarse y desacoplarse en la masa analógica. El reloj de muestreo debe emplazarse cercano a los conversores dentro de la zona analógica porque el ruido de la masa digital podría afectarlo y producir efectos de jitter. El jitter es muy perjudicial para los circuitos conversores ya que introduce fallas de temporización que derivan en errores de amplitud, tanto o más graves que el ruido de masa. Por eso este reloj debe emplazarse en la zona analógica. Otro punto interesante del esquema es la especificación de las conexiones de alimentaciones y masas. Como es lógico, el buffer toma alimentación digital y masa digital. El circuito integrado de señales mixtas toma alimentación analógica a través de su pin BA y como alimentación digital también toma alimentación analógica, pero utiliza un Farad pin para que no pase ruido digital a la alimentación analógica. El reloj también toma alimentación analógica, aunque sería conveniente agregar un Farad pin en serie para que no pase ruido del reloj a la alimentación analógica. Por supuesto, el regulador de tensión analógica está conectado a la masa analógica. El jitter consiste en variaciones aleatorias del periodo del reloj. Normalmente, en promedio, se mantiene la frecuencia y el periodo, pero los periodos individuales pueden discrepar entre sí. El ruido de masa puede ser el causante o uno de los causantes del jitter. Las variaciones en los periodos individuales del reloj de muestreo producen que la toma de muestras se realice en puntos ligeramente distintos al punto exacto, con lo cual, generalmente, la amplitud de las muestras difieren de la amplitud correcta. De modo que el proceso introduce errores de amplitud en las muestras. La conversión digital analógica con jitter es igualmente problemática, ya que las muestras salen ligeramente adelantadas o atrasadas, produciendo errores de amplitud en la onda analógica resultante. En las gráficas, se ve un ejemplo de toma de muestras en un sistema con jitter y su reproducción en un sistema sin jitter. Aunque el reproductor no tiene jitter, igualmente reproduce una onda analógica con errores de amplitud debido a la falla en el muestreo. La reproducción de las mismas muestras con jitter sería doblemente problemático, ya que es imposible que las variaciones de los relojes de muestreo y de reproducción coincidan, aun si se utilizara el mismo reloj. En esta imagen vemos una placa para procesamiento de audio. Es la Symphony Soundbed Audio Demo Board de Freescale. Para el procesamiento digital de las señales, tiene incorporado un DSP, o sea, un procesador digital de señales. El DSP utiliza datos digitales de 24 bits y tiene capacidad para realizar 180 MIPS a 180 MHz.
El procesador necesita dos tensiones de alimentación. 1,25 voltios para el núcleo y 3,3 voltios para los periféricos. Su ubicación está señalada por el cuadrado rojo en el centro de la placa. Para la conversión de señales, tiene tres códecs de audio estéreo AK4556 de 24 bits. U2, 3 y 4, señalados por el óvalo anaranjado. Además, la placa cuenta con otro códec, el AK4584, que también se utiliza para generar todas las señales de sincronismo necesarias para los cuatro códecs. El AK4584 está resaltado por el círculo amarillo. Aclaremos que la denominación códec se refiere a un circuito integrado que realiza conversiones de analógico a digital y viceversa. Observando la placa podemos decir, en primer lugar, que el DSP, si bien es un procesador digital de señales, no tiene integrados los conversores. Esto es porque el DSP es un monstruo digital de muy alta velocidad, con enorme cantidad de conmutaciones internas que generan un nivel de ruido digital que más que probablemente produciría EMI sobre un conversor de 24 bits integrado en el mismo chip. En general, la mayoría de los DSP no tienen integrados los códec y en las placas, los códecs se emplazan apartados del DSP para evitar el ruido de masa digital. Los conversores analógico-digitales, integrados en microcontroladores, normalmente tienen resoluciones menores que 16 bits. Otro punto importante para reconocer es que el generador del sincronismo para las conversiones está dentro de la zona analógica, en este caso particular, está integrado en el códec AK4584. Si pensamos que los códecs están en la frontera de la partición analógico-digital, la línea roja punteada sería una estimación de límite para trazar señales digitales. Aunque desconocemos el apilado de la placa, probablemente permita el trazado de conexiones stripline. Como era de esperar, la entrada de alimentación está ubicada en la zona digital, lo mismo que los conectores de comunicaciones. Estos últimos también se encuentran apartados del ruido que pueda generar el DSP para evitar emisiones radiadas. El micrófono, el preamplificador y los conectores de audio, dispositivos analógicos puros, están ubicados en puntos apartados de la frontera de la partición, bien adentrados en la zona analógica. Aunque al principio de la clase dijimos que las placas de señales mixtas podían incluir circuitos de potencia, la mayor parte de lo expuesto se ha referido a la interferencia de los circuitos digitales sobre los analógicos. Los circuitos de potencia pueden interferir sobre los circuitos digitales y también sobre los circuitos analógicos. Normalmente, las corrientes de estos circuitos son de baja frecuencia, así que sus retornos tienden a circular por el camino de menor resistencia. De modo que si se usa un plano, es difícil de controlar y estimar por dónde circulan. Por eso, generalmente, los retornos de las señales de potencia no se conectan usando planos, sino que se utilizan pistas. Por lo general, es conveniente trazar las pistas de señal y de retorno cercanas entre sí, para reducir la emisión de campos magnéticos. En algunos casos, es posible utilizar la transposición de las pistas de la señal y del retorno para reducir aún más las emisiones de campo magnético. Otra forma de reducir las emisiones de campo magnético es realizar conexiones que generen cancelación de campos. Por ejemplo, una señal con un retorno a cada lado. Es importante trazar las pistas ruidosas y sus retornos, de modo que no crucen por las zonas digital, ni la analógica de bajo nivel, y a una prudente distancia de dichas zonas. Tener en cuenta que si bien las señales son de baja frecuencia, su intensidad en tensión y corriente suele ser considerable. Si la seguridad permite vincular las masas de señal y potencia, es recomendable vincularlas con un puente y que todas las señales que comunican ambos bloques crucen sobre él.
En el caso de que sea necesario usar masas separadas, es importante usar optoacopladores o transformadores para las señales que deben cruzar la división.